y lo que compraron las familias, ¿no? ¿Cuánto es? $700. Ese es el PBI de la suma ¿no? de los valores de todos los bienes finales que utiliza esa economía. Entonces, por el lado de ¿no? del PBI, por el lado de los bienes finales, valor de los bienes finales, a los $700, ¿no? Lo que nos comentó su compañera, ¿no? Nos dijo ahí que era ¿no? el valor de los 700. Y la segunda parte dice la suma del valor agregado, ¿no? Lo que había hecho su compañera. Así que la primera parte, PBI, valor agregado o valor añadido. La empresa 1, todo lo que no se encargó de talar los árboles y todo su esfuerzo, ¿no? Son los 150. La empresa número 2 es el valor de la empresa 1, perdón, la empresa 2 menos el valor de la empresa 1. No, reemplazando 300 menos 150, 150. Y la empresa número 3, también, ¿no? Valor de la empresa 3 menos el valor de la empresa 2, ¿cuánto es? 700 menos 300, ¿no? Igual 400. Y la suma de todo esto, 150 más 150, 300 más 400, 700 soles. Sí, se observa, ¿no? Hola. Se ve un poco borroso, profesor. ¿Será por la distancia o...? Sí, profesor, por la distancia. No, de repente. Como le digo, he tenido que cambiar. Ahora voy a ver cómo lo condiciono o cómo lo mejoro. Porque justo ya saben que estoy dictando clases de maestría, mi otra máquina empezó se apagaba cada rato. Qué lío tenía. Entonces, tuve que cambiar de máquina, ¿no? Para el día domingo ya utilicé esta máquina. Bien, entonces es por el lado del valor agregado. Y la tercera parte dice, mediante la suma de las rentas o pago a los factores productivos, ¿no? Entonces, esa sería la tercera forma. PBI, pago a los factores productivos o vía el ingreso, como decimos. Entonces, aquí tenemos la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3. Sueldos y salarios y utilidades, que son, ¿no? Las dos formas, ¿no? De pagar, ¿no? las rentas a los dueños de los medios de producción y a los trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos que la empresa 1 paga 70 soles como sueldos y salarios, más la empresa 2 como sueldos y salarios paga 50, más la tercera empresa, ¿cuánto paga? 100.
Y las utilidades, la empresa 1 tiene 80, la empresa 2 tiene 100 de utilidades y la empresa 3 tiene 240, ¿no? De utilidades. Entonces tenemos 100, 150, 220 de sueldos y salarios, 240, 320, 420. 420, ¿no? ¿Sí? Sí. 8 y 6, 8 y 4, 12, ¿no? Entonces tenemos, a ver, 7. Profesor, los sueldos y salarios de la empresa 3 es 160. 160, ¿no? Sí. ¿No? Sí, profesor. 160, Sería 280. 280. ¿No? 280. Entonces aquí ya sería, ¿no? 240, 340, 420, ¿no? Y la suma, 700. Entonces, como vemos, por las tres formas nos da la misma cantidad. Que de hecho, ¿no? La primera forma y la segunda forma diría la producción o bien el ingreso, los gastos que se realizan. ¿No? Bien la producción, cuánto gastó el primero, ¿no? Cuánto gastó el segundo, cuánto gastó el tercero. Para producir, ¿no? Eso viene. Entonces, la primera, pues, debe ir por el valor de los bienes finales, por el valor agregado, tiene que ver con la producción y el ingreso. Y la tercera forma que es vía el ingreso, que es el pago a los factores productivos, ¿no? Al factor trabajo, y al factor, ¿no? Medios de producción o maquinaria, ¿no? El uso del capital del empresario. Y por ambos lados nos sale la misma cantidad. No es lo que quería mostrar en esta oportunidad. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Hay alguna inquietud? Algo que tenga que ver con la forma de determinar, ¿no? el Producto Bruto Interno. ¿No hay preguntas? Bien, entonces, dejamos por terminado el tema del Producto Bruto Interno y continuamos, ¿no? con nuestra clase que tiene que ver con los problemas, ¿no? que se presentan, ¿no? en la macroeconomía. Vamos a ver por acá. Bien, vamos a compartir por aquí nuestro PowerPoint, no de la clase de hoy día, sino que quería compartir, ¿no? las formas como se determina, ¿no? el Producto Bruto Interno, como vemos, ¿no? Tres formas. Las dos primeras lo conocemos como, ¿no? lo que tiene que ver con la producción, ¿no? O con el pago a los factores productivos.
sea, por el lado del egreso, pues, ¿no? De consumo. Y la tercera forma, que es vía el ingreso, como hemos estado observando, que nos permite no, encontrar, no Producto Nacional Bruto, ¿no? De una economía. Bien, vamos a ver ahora más sobre los dos graves problemas o grandes problemas que tiene la macroeconomía, ¿no? A través del tiempo, estos dos problemas, ¿no? Han significado muchos inconvenientes, ¿no? Para los gobernantes de los países, ¿no? Y como vemos, ¿no? La inflación y el desempleo, ¿no? Ya la gran crisis, conocemos, ¿no? Que se inició con problemas del desempleo, ¿no? Y por eso que los países, todos los países, ¿no? Le tienen un pánico, ¿no? A un proceso de desempleo alto, ¿no? Por la experiencia que se tuvo, ¿no? En los años 1929, ¿no? Conocemos la gran crisis. Por eso es que todas las economías tratan, ¿no? de verificar cómo se encuentra su tasa de desempleo, ¿no? Tratan de encontrar, ¿no? Una tasa de empleo natural que, como hemos dicho, se refiere, pues, ¿no? a los que por primera vez, ¿no? Y empiezan a buscar trabajo, ¿no? Y eso se conoce como la tasa natural de desempleo. Aunque justo en esa época apareció Keynes, ¿no? Con sus teorías, las cuales proponía, pues, ¿no? De que la intervención del Estado, ¿no? En la economía participe más, sea más activo, ¿no? Para dar solución, ¿no? al problema que se tenía con respecto al desempleo. ¿Por qué? Porque en esa época, como les comentaba, ¿no? Estaban los clásicos, eran los que asesoraban ¿no? A los gobernantes, y los clásicos pues siempre han sido muy partícipes ¿no? del mercado, ¿no? El mercado se encarga de solucionar, que de hecho, ¿no? Las fuerzas de la oferta y la demanda juegan un papel importante, pero cuando se trata de productos, ¿no? Pero cuando ya se trata de factores productivos como la mano de obra, ahí la cosa ya es diferente, ¿no? Tiene otro tratamiento, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto. No, hemos visto de que el precio del trabajo, ¿no? Está en función ¿no? al valor, ¿no? del producto marginal, que tiene que ver con el precio de los productos que venden, ¿no? Que vende la empresa. Por eso hemos dicho, ¿no? Que es no depende, ¿no? Del precio de los productos que se venden. ¿Por qué? Porque el costo de la obra forma parte, pues, ¿no? del costo del producto, ¿no? Entonces, ahí hay, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Ambos mercados, y que ambos mercados deben ser competitivos, hemos dicho. Entonces, por ese motivo, no, el mercado no puede solucionar el problema del desempleo, ¿no? ¿Por qué? Porque el desempleo depende del precio del producto que vende cada empresa. Y en función a eso contratan las empresas, ¿no? a su personal, ¿no? Y el otro, el problema de la inflación, pues, ¿no? Que de hecho hasta los años 1920 las inflaciones eran pequeñas, ¿no? Entre lo positivo y lo negativo que tenía, ¿no? Año a año la inflación, todo tendía a cero, pues, ¿no?
Y eso ocurrió hasta los años 1950, hasta los 60 inclusive, ¿no? Hasta que apareció la OPEP, ¿no? Y la OPEP ya se encargó de maltratar, ¿no?, a la economía, ¿no?, convirtiéndose en monopolio y reduciendo, ¿no?, la producción que vendía, ¿no?, al mundo capitalista, donde generó, pues, ¿no?, unas fuertes inflaciones. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La inflación y el desempleo, que son los dos grandes problemas a los cuales se enfrentan toda la sociedad, ¿no? No solamente los gobernantes, claro que ellos tienen que ver, ¿no?, con la solución, pero al final, no, los que más se ven afectados, especialmente, ¿no?, con la inflación, no somos las familias, ¿no? Las familias, ya que en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos, nuestros sueldos los pagan en términos nominales, ¿no?, los precios corrientes, como decimos. Pero los precios no nos aumentan todos los años, pues. Los salarios, perdón, no nos aumentan todos los años. Lo que sí ocurre con los precios, pues, los precios sí se incrementan todos los años. Que hay épocas que son mucho más agresivas, ¿no?, con el incremento de los precios, y se llega, pues, a inflaciones galopantes, como dicen. Que de hecho nuestro país ha tenido oportunidad, ¿no?, de vivir, ¿no?, esa época. Claro, ustedes todavía no están ni en proyecto, seguro, pues, ¿no?, porque estamos hablando de los años 85, no 1985, 86, que de hecho ya desde los años 1980 ya había, ¿no?, un proceso inflacionario, ¿no? Desde que se acuerdan que les mostraba unas moneditas que datan de los años 1980, ¿no? O sea, el hecho de que existan monedas de 100 soles, de 50 soles, ese es un síntoma ¿no?, de inflación, pues, ¿no? La moneda máxima, 5 soles, pues, máximo, ¿no?, que es la que hemos venido utilizando, ¿no?, en los últimos 20, 30 años, ¿no? Moneditas de 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, 1 sol, 2 soles y 5 soles. Pero que existan monedas ya de 100 soles, de 50 soles, ya la cosa es complicada. Significa que hay mucha rotación de los billetes, ¿no?, y eso se da en inflaciones, ¿no? Entonces los billetes de 100 y de 50, para que no se deterioren, mejor los hacen de metal. Y eso es lo que les mostré, ¿no?, las clases anteriores, unas moneditas de 100 soles oro y de 50 soles oro, ¿no? Pero eso es lo que trae la inflación, ¿no? Entonces, he dicho aquí nos explica un poco, ¿no?, en la diapositiva, y de por qué el problema de la inflación, ¿no? Y empieza a más o menos haciendo una comparación, ¿no?, entre la inflación, los ingresos y los precios de los productos. Los sueldos y salarios y otros tipos de ingresos en épocas de inflación aumentan. Si mi ingreso se duplica y el precio de las cosas que compro se duplica, ¿estaré en peor situación? ¿Puedo comprar exactamente las mismas cosas que compraba ayer? Y en la medida que mi bienestar depende de lo que puedo comprar, la respuesta será no. Claro. ¿Qué significa eso de que mi sueldo, si la inflación sube el 20% y mi sueldo sube el 20%? Entonces, de hecho, que no voy a tener problemas, pues, no voy a seguir comprando lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo gano se está incrementando en el mismo nivel que está incrementando los precios. Entonces, no pasa nada, como decimos, se mantiene igual. Entonces, pero eso significaría que los sueldos de los trabajadores tendrían que estar indexados
a la inflación. O sea, cada vez que haya inflación, automáticamente te aumenta tu sueldo. Que esos son sueños nada más, ¿no? O eso no ocurre. Claro que en el Perú debe haber por lo menos unas 15 personas, ¿no? Aunque ya se deben estar muriendo ya también. No, cuyos sueldos están indexados, ¿no? Indexados a la inflación. Y eso es beneficioso porque en épocas de inflaciones fuertes los sueldos también crecen fuertemente. O sea, no te afecta, ¿no? Los sueldos aumentan en función de cómo suben los precios. Pero el problema es en la mayoría de las personas, ¿no? La mayoría de los empleados, de los trabajadores, cuyos sueldos no crecen a ese mismo ritmo. Inclusive, ¿no? Hay muchos trabajadores que tenemos que hacer huelgas para que nos aumenten, que tenemos que presentar nuestro pliego de reclamos, ¿no? Y así nos hacen caso, ¿no? Al final tiene que paralizar, ¿no? Hacer huelgas. Eso es parte, ¿no? Del mercado laboral, ¿no? Parte, ¿no? De ese mundo en el cual no juega un papel importante los sindicatos de las empresas, ¿no? Que de hecho en el sector económico que estoy trabajando un tiempo, hubo unos muy buenos sindicalistas y bueno, las empresas ganaban mucho, ¿no? Y los trabajadores también exigían, ¿no? Aumentos. Y se recibían buenos aumentos, ¿no? Así en el sector bancario en esa época, ¿no? La década de los 80, y yo llegué en esa década, ¿no? Porque inclusive ya desde años anteriores venían siendo pues, los mejores pagados, ¿no? Cuando yo llego en enero del 80, y ya en esa época, bueno, los aumentos, los líos del sindicato, no precisamente el sindicato. El asunto es que el sistema bancario es donde están los capitales de todos, ¿no? Están los intereses de todos de los ricos y de los pobres. Entonces, cuando hacía paros los bancos, se veían afectados todos, ¿no? Entonces, ahí tenía que el gobierno transar, pues, ¿no? El gobierno tenía que ingresar. Por eso es que las huelgas de los bancos no duraban ni una semana. Empezaba el lunes y el día jueves ya se está solucionando, ¿no? Que de hecho los reclamos son anuales, ¿no? O sea, el hecho para reclamar, ¿no? A los patrones, como decimos, que por lo general se presenta el 1 de julio, ¿no? ¿Y qué se reclama, no? Que nos recuperen o que nos reintegren nuestro sueldo de la inflación, de todo lo que ha aumentado el año anterior, ¿no? De julio, de 30 de junio al 1 de julio. Por decir, no ha subido al 20% la inflación. Entonces, que nuestro sueldo se incremente a un 20%, ¿no? Para recuperar, ¿no? Lo que se ha perdido con ese 20%, que es nuestro salario real, pues, ¿no? Entonces, se presentaba el pliego de reclamo los primeros días de julio, ¿no? Todo julio en negociaciones, conversaciones de sindicatos con la patronal. Agosto, seguían en conversaciones, ¿no? Ya empezaban los paros escalonados, ¿no? Primero 24 horas, luego 72 horas, ¿no? Luego, ¿no? 48 y 72, ¿no? Pues, en 3 jornadas, y si no hacían caso en esos 3, ya en septiembre se iniciaban las huelgas indefinidas, ¿no? Y en las huelgas indefinidas, pues, ¿no? Se cerraba el lunes, martes, miércoles. El jueves ya estaba el gobierno participando, ¿no? En la mesa de negociaciones entre la banca, ¿no? Y los trabajadores, ¿no? La Federación de Empleados Bancarios, se llamaba así, el sindicato. Entonces, ese reclamo
entrar a tareas del gobierno, ¿no? Las autoridades, y dicen, bueno, a ver, ¿cuánto están pidiendo de aumento? Por decir, 500 soles, han pedido el sindicato. Y ustedes, señores de la banca, ¿cuánto les quieren dar? 300. Bueno, ni para los trabajadores ni para la empresa, 400. Solucionar el problema. Yo siempre no fijaba un término medio. Y te aumentaban 400 soles. Entonces, al otro día ya todo el mundo trabajando. ¿Por qué? Porque estaban de por medio los intereses, ¿no? Tanto de los, más de los ricos que de los pobres. ¿No? Y cerradas el banco no podías sacar plata, ¿no? Y tampoco podías depositar. Pues. Entonces se exponía a uno el tener su plata en la empresa para los asaltos. Pues. Entonces el gobierno participaba. Por eso que las huelgas de los empleados bancarios no duraban ni una semana, porque se solucionaba. ¿Qué ocurre con la huelga de los profesores? Como nadie, que de hecho, ¿no? Los perjudicados son los padres de familia y los alumnos. Pues. Pero aparte de ellos, ¿quién más? ¿Quién más son los perjudicados? No hay más. Pues. Los padres de familia y los alumnos. Porque los alumnos se atrasan y los padres de familia gastan. Pues. Entonces, la huelga de los profesores pues, duran 4 meses, 5 meses. Porque no había intereses como en el banco. ¿No? Porque el banco sí toca, una semana, ¿no? A más tardar, ¿no? Una semana. Duraba la huelga. Pero los profesores, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, ¿no? De vivir la huelga de los profesores, ¿no? 3 meses, 4 meses. Y al final ya, como no les hacen caso, desmayan, ¿no? Declinan de sus reclamos. A veces consiguen algo, a veces no consiguen nada. No, pero eso es lo que ocurría, ¿no? En esos años. Pues esa década del 80 los empleados bancarios tuvieron muy buenos ingresos. Tuvo muy buena plata ganada, ¿no? Ya desde el 90 para adelante cambió todo. Entonces, como vemos aquí, no nos compara pues, ¿no? La inflación frente a los precios. Pero los ingresos y los precios no aumentan al mismo ritmo durante la inflación. En algunos casos, aumenta a más velocidad que los precios, en que los otros precios aumentan más rápido que el ingreso. Por lo tanto, hay personas que se benefician con la inflación, mientras que otras sufren. De hecho, la mayoría, ¿no? En nuestra economía, la mayoría sufre. Porque, como les comentaba, ¿no? Los sueldos no se aumentan de forma inmediata. Y si no reclamas, no te aumentan. Entonces tienes que reclamar, ¿no? A través del sindicato. Que de hecho en los últimos tiempos casi no ha habido muchos reclamos. ¿Por qué? Porque la inflación es demasiado pequeñita. 2%, 3%. O sea, los reclamos se presentan cuando ya llega, ¿no? El 20%, el 30% ya afecta. Pero el 1%, el 2%, no se nota mucho, ¿no? El alza de los precios. Entonces luego nos define, dice, una inflación es un aumento del nivel general de precios. Se presenta cuando muchos precios aumentan de manera simultánea. La inflación se mide considerando una gran cantidad de bienes y servicios y calculando el incremento promedio de los precios dentro de un periodo de tiempo. Lo que habíamos visto, ¿no? La inflación a través del deflactor, que tenemos que al PBI transformarlo, ¿no? Porque nos muestran el nominal, hay que transformarlo a real, ¿no? Y con eso obtener, pues, ¿no? Cómo se va incrementando el nivel de precios, ¿no? Año a año. Y para ello hemos dicho, no tomamos una nueva base, ¿no? Y los precios de ese año base los multiplicamos con los próximos de los otros años, es decir, le quitamos, ¿no? El efecto de inflación. Pero la producción sigue creciendo, pues. Entonces, eso es
lo interesante, ¿no?, de trabajar con información real, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los investigadores? O bien lo convierten a dólares, los soles corrientes a dólares, o el índice de precio del consumidor, por lo general, ¿no?, donde existe el Banco Central de Reserva, ¿no?, que el INEI, no se encargan de calcular, ¿no?, el índice de precio del consumidor de esa ciudad. Que de hecho Lima, como es la capital, también, ¿no?, tiene su índice de precios al consumidor de Lima, y ese valor sirve como índice de inflación de todo el país. ¿No? ¿Por qué? Porque en Lima está concentrada la mayor cantidad de población, pues, ¿no?, la mayor cantidad de empresas, de industrias, ¿no?, y ahí está centralizado, pues, ¿no? Y tiene, pues, ¿no?, la tercera parte de la población, pues, ¿no?, los 30 millones, ahí hay 10 millones. Entonces, el índice de precio del consumidor de Lima se considera como si fuese, ¿no?, la inflación de toda la economía. Como dije, ¿no?, el índice de precios que computa la oficina del INEI cada mes, usando un paquete que pretende representar la canasta de productos compra el consumidor urbano típico, ¿no?, en cada mes. De hecho, ¿no?, el INEI más o menos determina, ¿no?, un consumidor promedio, en la cual tenga que ver, pues, ¿no?, con la mayoría de los bienes y servicios que se necesitan para el normal funcionamiento de una familia, ¿no? De hecho, que en el consumo deben estar incluidos, ¿no?, bienes y servicios, habitación, lo que es ropa, lo que es diversión, lo que es alquiler de casa, pago de servicios, todo eso, ¿no?, debe incluirse en esta canasta, ¿no?, que sirve para calcular, ¿no?, el índice de precios al consumidor. Que de hecho hay otros indicadores, ¿no?, el índice de precios al productor también mide los precios que los productores reciben por los productos en todas las etapas de los procesos de producción. Luego nos habla del deflactor, ¿no?, que ya vimos cómo se calcula. No, es un índice de precios para el PBI, por tanto es el índice de precios que tiene la más extensa base, o sea, no le digo que el PBI es el cálculo de todos los bienes finales, ¿no? Entonces, para calcular la inflación a través del PBI tiene que utilizarse todos los precios de todos los productos, que calculan un tanto diferente al de los índices de precios del consumidor. El productor, la ventaja del deflactor del PBI es su amplitud. La mayoría de los economistas lo consideran el mejor indicador global, ¿no?, de las presiones inflacionarias de la economía. O los costos de la inflación, ¿no? Si se pregunta a la gente por qué es mala la inflación, la mayoría contestaría que disminuye el nivel general de vida porque encarece las cosas. Es decir, afecta, ¿no?, el poder adquisitivo de los ingresos. Claro, nuestros sueldos, como indicamos, no son nominales. No, nos pagan 1.000 soles, no, y esos 1.000 soles hoy día sirven para comprar una determinada cantidad de bienes. Pero si mañana ha subido un 10% el nivel de precios, mañana ya no, con esos 1.000 soles ya no vamos a poder comprar la misma cantidad que compramos hoy. Se va a reducir la cantidad. Y cuando lo medimos en términos de cantidad, eso viene a ser, ¿no?, nuestros ingresos, precios reales, no en términos de bienes. Dice, el ingreso de la gente proviene de sueldos y salarios, utilidades, intereses y rentas. Durante las inflaciones, la mayor parte de los precios, inclusive de los insumos, tienden a subir juntos, ¿no?, y los precios de los insumos determinan tanto los ingresos de los trabajadores como los ingresos de los dueños del capital, ¿no?, y de la tierra. O sea, todos, al final todos somos afectados. Y si la inflación cambia,
la distribución del ingreso. De hecho, el hecho de que se gaste o se pierda durante un periodo de inflación dependerá de que el ingreso aumente a mayor o menor velocidad que los precios de las cosas que se compran. Los más afectados son las personas que poseen ingresos fijos, como los jubilados que poseen su ingreso mensual, que jamás aumenta. Otros poseen ingresos indexados a la inflación, es decir, sus ingresos se incrementan al mismo ritmo que la inflación, es decir, estas personas no se ven afectadas. No lo que comentábamos, es que aquí en el Perú, como lo digo, ¿no? Si hay 15 a 20 personas que puede ser los que están indexados, de repente es mucho. ¿Por qué? Porque sí hay personas, ¿no? que para poder tener su sueldo indexado, de eso que han tenido, quienes aprueban eso son las autoridades, ¿no? Del gobierno. Y para que el gobierno autorice, ¿no? que el sueldo de una persona esté indexado a la inflación, tiene que ser ¿no? un personaje importante, ¿no? para el presidente o para los que están en el poder, ¿no? Entonces así han aprovechado muchos, ¿no? Muchos personajes, pero que, como les digo, ¿no? Ya en la actualidad van disminuyendo, porque se van acabando, ¿no? Van falleciendo y y mueren ellos y tienen ciertas condiciones, ¿no? Tienen tiene su norma, pues, ¿no? Un reglamento. Bueno, de ellos creo que debe ser, ¿no? Si quiere que ese sueldo que a veces pasa a la viuda o a los hijos, ¿no? Para que eso ocurra, no se quiere que se quede para su hijo, el hijo debe ser soltero, ¿no? De esa persona. Y si es soltero, pues, le van a asignar, ¿no? Ese sueldo indexado al hijo, pero soltero. Si no es soltero, ya pierde todo. Aunque de hecho muchos han perdido, ¿no? Por esa forma. Deudores y acreedores de que durante la inflación los deudores se benefician a expensas de los acreedores. Esto puede ocurrir cuando la inflación llega en forma inesperada, porque ahora cuando se realiza un préstamo se considera la tasa de inflación esperada, más lo que se quiere ganar para protegerse de la inflación. Claro, no, cuando cuando la inflación no es previsible, no se sabe cuándo se va a iniciar un proceso de inflación, pero la gente normal se sigue endeudando, pues no sigue comprando, sigue adquiriendo cosas, ¿no? Y de repente llega una inflación, el que esté endeudado se beneficia, pues. Como les comentaba, ¿no? Cuando, en mi caso, que en el año 85, ¿no? Antes de que suba Alan García al poder, me dieron un préstamo, ¿no? Para comprar mi casa, ¿no? Cuando ya llegó Alan García y empezó el proceso de inflación, yo ya tenía mi deuda ya pactada. Por eso que lo pagué en un periodo bastante corto. Esos son los beneficios que se tienen los deudores. Pero cuando llega el asunto es que ahora ya los que otorgan préstamos, ¿no? Las instituciones, ya tienen sus cláusulas, pues, ¿no? Porque ya han sufrido, ¿no? En épocas de inflación. Entonces ya esos, ¿no? Las condiciones, ¿no? Del préstamo, ahí, ¿no? Indican, en caso de que hubiese inflación, los precios, las tasas van a variar, pues. Especialmente si las tasas son altas, pues, ¿no? Si las tasas inflacionarias son altas, de hecho que las empresas que prestan dinero tienen que proteger, pues, ¿no? Protegerse
de la inflación. Mayor riesgo y menor crecimiento económico. Cuando se presenta una inflación inesperada, aumenta el grado de riesgo ligado a las inversiones de la economía. El aumento de la incertidumbre hace que los inversionistas no inviertan en capital ni adquieran obligaciones a largo plazo. En la medida que a nivel de inversiones sea baja, disminuirán las perspectivas del crecimiento económico a largo plazo. Entonces, afecta la inflación, ¿no? La inflación es el mayor de los enemigos públicos, o sea, cuál fue el verdadero costo económico de la inflación. Está claro que a la gente no le gusta. En 1984 el presidente Ford dijo, en caso de que no se controle nuestra inflación, el mayor de nuestros enemigos públicos destruirá nuestro país, nuestros hogares, nuestras libertades, nuestros bienes y por último, nuestro orgullo nacional, ¿no? Con tanta certeza como cualquier enemigo bélico bien armado. O sea que la inflación es lo que afecta, nos quita, ¿no? un gran, nos quita el poder adquisitivo que tenemos, ¿no? Y eso nos afecta a todos. Nuestros líderes en esta experiencia en mente han aplicado con rigor políticas diseñadas, no para detener la inflación. La recesión del 75-82 fueron el precio que se tuvo que pagar para detener la inflación, ¿no? Detener la inflación cuesta mucho. De hecho, es un costo bien alto, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Le quitaron 6 ceros a nuestras monedas. El millón se convirtió en un nuevo sol, ¿no? Y aquí está, ¿no? El índice de precio al consumidor de Lima. ¿No? El índice de precio al consumidor de cualquiera de las ciudades. Aquí nos pone un ejemplo, ¿no? La canasta de una familia promedio se convierte en, ¿no? Consta de 3 bienes, por decir. De este bien se consume 2 unidades, del bien Y se consume 1 unidad, del bien Z consume 3 unidades. ¿No? Eso compone la canasta, ¿no? de un consumidor, ¿no? De esta economía. Vamos a suponer 3 bienes y la cantidad de cada uno de esos bienes que consume, ¿no? Ya sea semanalmente o diariamente, lo que fuera. Y estos son los precios, ¿no? Para cada periodo. Precios para el periodo 1 y precios para el periodo 2. Como vemos, ¿no? En el periodo 1 el precio para el bien X era de 1, para el periodo 2 aumentó en 50%. ¿Cuánto se incrementó en porcentaje? 50%. De 1 a 1,50, 50%. El bien Y, ¿no? Que consume 1 unidad, su precio del periodo 1 es de 3 y el precio del periodo 2 es 4. El incremento de ese cambio en el precio es de 33.30. El bien Z consume 3 unidades. No, los precios del periodo 1 son de 2. El precio del periodo 2 es 4. Se duplica, ¿no? O sea, crece un 100%. Y el paquete que se consume está compuesto, ¿no? Por 2 unidades del bien X, 1 unidad del bien Y 3 unidades del bien Z, ¿no? El paquete de consumo tiene la familia promedio, ¿no? De esta economía. Y lo que se hace es obtener, ¿no? El precio del paquete para el periodo 1 y luego el precio del paquete para el periodo 2. Para el periodo 1 será multiplicar, ¿no? Las unidades consumidas de cada bien por su respectivo precio. Por decir, ¿no? El bien X es 2 por el precio de 1 más el bien Y 1 por el precio de 3 más 3 bienes Z por el precio de 2, ¿no? 3 bienes Z por el precio de 2. Ejecutando esto tenemos 2 más 3, 5 más 6, 11. Así. 11 soles se gasta a estos precios para el periodo 1. Precio del paquete periodo 2. Igual, ¿no?
cantidad que se consume por el precio de los bienes. 2 unidades por 1,50, 3. 1 unidad por 4, 1 por 4, 4. Y 3 unidades por 4, 12. 12 más 4, 16. Más 3, 19. 19 es lo que se gasta, ¿no? Por el periodo 2. Dice índice de precio del periodo 1, considera el periodo base, periodo 1, periodo base, y dice índice de periodo 1, lo multiplica por, ¿no? por 100, ¿no? Ese precio, es índice de precio del periodo 1, periodo base. Índice de precio del periodo 1, el paquete 1 sobre el precio del paquete 1 por 100. El paquete 1 contiene 11, entre 11 por 100, o da 100. El índice del periodo 2, precio del paquete 2, ¿cuánto es? 19, entre el precio del paquete 1, que es 11, por 100. Entonces, ejecutamos eso y me sale 72.7. Entonces, aplicamos, ¿no?, la tasa de, como aquí tenemos 2 años nada más, pero lo tenemos por simple resta, pero también lo podemos obtener por el lado de la tasa de crecimiento. Índice del periodo 2 menos el índice del periodo 1 sobre el índice del periodo 1 por 100. Entonces, ¿no?, tendríamos, ¿no?, la operación, ¿no?, como dice, ¿no?, el porcentaje de cambio que se da, ¿no?, que será el índice del periodo 2, ¿no? Aquí, ¿cuánto sale? 172, ¿no? Hola. Hola. ¿Están ahí o ya se fueron? Aquí estamos, profesor. Bien, aquí sale 172, por si acaso, verifiquen. $19 entre 11. $1.7272. Aquí es 1.72, 1.72 nada más. Entonces, aplicando la tasa de crecimiento para ver la variación, ¿no?, el porcentaje de cambio que hay, sería 172 menos 100 sobre 100, todo eso por 100, ¿no? Y al final nos saldría 72.7%. ¿No? La variación, o sea, el nivel de precios del periodo 2 con respecto al periodo 1 ha crecido en 72.7%. ¿No? Y esa es, ¿no?, la forma como se obtiene, ¿no?, el índice de precios del consumidor. Entonces, como vemos, aquí están, ¿no?, los bienes, cantidad de bienes que componen la canasta. Estos son las participaciones, ¿no? Cuánto compro del bien X, cuánto compro del bien Y, cuánto compro del bien Z. Luego tengo los precios de esos productos, del bien X, del bien Y, del bien Z, para el año 1 y para el año 2, o periodo 1 o periodo 2. Entonces, con eso obtengo el precio del paquete para el periodo 1 y el precio para el periodo 2. ¿Qué multiplicar, no?, la cantidad por el precio del año 1, cantidad por el precio del año 1,
cantidad por el precio del año 1 y obtengo lo que pago en el periodo 1. Igual hago para el periodo 2, multiplicar la cantidad de la canasta representada por sus bienes por su precio del año 2 y obtenemos el precio del paquete para el año 2. En este caso es de 19. Si consideramos el periodo 1 como año base, entonces para determinar la variación, ¿no?, que se da del periodo 2 con respecto al periodo 1, ¿no?, sería restando o utilizando la tasa de crecimiento. Como estamos comparando con el año base, y como aquí es 172 menos 100, de frente nos da 72.7. ¿no? Que cuando comparamos con el año base no hay problema, aquí son 2 años nada más. Pero cuando ya son 3 años, ahí sí ya tenemos que comparar o utilizar, como habíamos hecho en la clase anterior, o cuando vimos el deflactor, utilizar la tasa de crecimiento, ¿no?, que sería, ¿no?, el índice del periodo 2 o 3, en este caso el índice del periodo 3, menos el índice del periodo 2, dividido entre el índice del periodo 2 por 100. ¿No? Y obtendríamos, ¿no?, la tasa de cómo ha crecido, ¿no?, la inflación del periodo 3 con respecto al periodo 2. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O no? Aquí está. Hola, profesor, sí se entendió. Porcentaje de cambio de ese índice de precios 1 menos índice de precios 2 entre índice de precios 1 por 100. Aquí está. 172.7 menos 100 entre 100 por 100 nos sale 72.7. Y esta es la inflación, ¿no?, del periodo 2 con respecto al periodo 1. ¿No? Entonces, ya a eso se refiere, ¿no?, cuando hablamos del índice de precios, ¿no?, que de hecho nos muestra, pues, ¿no?, la inflación de esa ciudad, ¿no?, en función, ¿no?, a lo que consume una familia promedio de esa ciudad. Que de hecho hay familias que ganan mucho y consumen otras cosas, ¿no? Hay familias que ganan poco y también consumen otras cosas, pero el índice de precios al consumidor de Lima está dirigido, ¿no?, a una familia promedio, ¿no?, que más o menos puede consumir, ¿no?, en la mayor cantidad de los productos, ¿no?, que permiten, ¿no?, tener una vida saludable y sana, pues, ¿no? Entonces, de hecho que ahora tomarán, ¿no?, a un personaje, ¿no?, que gane un promedio que sirva, pues, para alimentar, ¿no?, a una familia de 4 integrantes, por decirlo. Entonces, y más o menos esa familia cuánto compra de papas, de arroz, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la alimentación, de verduras, de leche, de azúcar, de fideos, de pan, ¿no? Todos esos productos componen la canasta, ¿no?, de una familia, ¿no?, común y corriente, ¿no? Entonces, y esa familia se entiende que hay niños que están estudiando, ¿no? ¿De cuánto gastan, no?, en los estudios de los niños? ¿Cuánto gastan en transporte, tanto del niño para el colegio como ¿no?, de los que salen a trabajar? ¿Cuánto gastan en transporte? ¿Cuánto gastan en divertirse? De repente una vez al mes no salen en época de verano se van a la playa, o en época de invierno se van ¿no?, a buscar sol, pues, ¿no? Quieren, ¿no?, las familias comunes y corrientes, ¿no?, que es lo que buscan, ¿no?, las familias. Entonces, eso es lo que permite, pues, tomar, ¿no?, como promedio, ¿no?, los bienes y la cantidad que se consume más o menos, ¿no?, de esos bienes. Entonces esos bienes le determinan sus precios,
¿no? 2, 3, 4, 5 periodos, dependiendo, y calculan, pues, ¿no? El índice. Por lo general, ¿no? El índice de precios al consumidor del Lima o de cada ciudad, lo sacan en forma anual, pues, ¿no? De año a año. Cómo viene creciendo el índice de precios al consumidor año a año. Y lo publican, pues, ¿no? Y el índice de precios al consumidor de Lima, que se toma como si fuese la inflación de toda la economía, sirve para actualizar, ¿no? Datos que están, se podría decir, este, constantes a través del tiempo. Y eso ocurre con las familias, las personas que antes pertenecían al Sistema Nacional de Pensiones y que ahora se han pasado a la AFP. Entonces, muchas personas, no que en esa época, ahorita estarán por jubilados, todavía se estarán jubilando, cuando se trasladaban, ¿no? Del Sistema Nacional de Pensiones a la AFP, entonces el Sistema Nacional de Pensiones otorgaba un bono de reconocimiento, ¿no? De más o menos cuánto ha sido su aporte promedio, ¿no? A esa fecha, ¿no? De ese trabajador, ¿no? Al Fondo Nacional de Pensiones. Y le dice, mira, este señor ha aportado 30.000 soles, por decir, ¿no? Y se trasladaba a la AFP en el año, a suponer, ¿no? El año 95, ¿no? Porque está de moda, ¿no? La AFP a partir de los años 92, 93, en el 95. Y ahorita ya se está jubilando, pues, por decir. Entonces, el índice de precio consumidor de Lima, a través del tiempo, ¿no? Desde el 95 hasta la fecha, ha ido creciendo, ¿no? Ha ido incrementándose. Entonces, de repente, ahorita está por el orden de, vamos a suponer, ¿no? De 7.6, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Esos 30.000 se multiplican por 7.6 y tendría 228.000 soles, ¿no? Para que se jubile ese señor, ¿no? Asumiendo que el índice de precio del consumidor de Lima está en 7.6, ¿no? Okay. Desde el 95 que se pasó a la fecha, ¿no? Está en ese porcentaje, entonces lo multiplican, ¿no? Los 30.000 por los 7.6 y salen los 228.000, ¿no? O sea, los 30.000 actualizados a la fecha, desde el 95 a la fecha, se convierten en 228.000 soles. Y eso serviría para su jubilación, ¿no? De ese trabajador. Entonces, para eso, ¿no? Para esos casos, se utiliza, pues, ¿no? El índice de precio al consumidor de Lima especialmente, ¿no? Eso es por ley, ¿no? El de Lima se utiliza. ¿Por qué? Porque como les había indicado, pues, ¿no? Lima es la ciudad más grande, está centrado la mayor cantidad de industria, ¿no? Y ahí está, ¿no? La mayor cantidad de la población, pues, ¿no? A nivel nacional. Entonces, se considera, pues, ¿no? Como el indicador, como si fuese la inflación de todo el país. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? Ya, la próxima clase hablaremos un poco del desempleo. ¿No hay preguntas? Como no hay preguntas, o no se ha entendido nada, o Profesor, una pregunta. todo está muy claro. Una consulta. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre el deflactor y el índice de precio? Les estaba indicando, bueno, que el deflactor se calcula con todos los productos a nivel nacional, ¿no? En cambio, el índice de precio al consumidor de Lima, o perdón, el índice de precio al consumidor, solamente se calcula los bienes que consume una familia en determinadas ciudades, ¿no? O sea, no están considerados todos los productos, sino solamente, ¿no? Los bienes que consume una familia promedio de esa ciudad. En cambio, el deflactor, como el deflactor lo obtenemos a través del PBI, y nosotros sabemos que el PBI no integra todos los productos a nivel nacional, ¿no? Que se producen y que aportan con su valor de bienes finales, pues, ¿no? Entonces esa es la diferencia, pues. Que en el PBI
por eso es que decimos, no, esa es la inflación a nivel nacional, porque están todos los productos que hay que se producen, ¿no?, en esa economía. En cambio, el índice de precios del consumidor es solamente lo que se consume en esa familia en una determinada ciudad. Por eso que Lima, Trujillo, Cusco, Cajamarca, Piura, Chiclayo, que son ciudades donde existe el BCR y está también el INEI, que ellos son los que se encargan, ¿no?, de obtener el índice de precios al consumidor. Entonces, van calculando, todos los fines de mes van calculando, ¿no?, el índice de precios al consumidor de esta ciudad. Y de hecho también calculan al año, pues, porque los cambios son anuales. Pero no, la diferencia es esa, ¿no? Por eso te decimos, ¿no?, el PBI, el deflactor es el mejor indicador de la inflación, pues, ¿no? Han considerado todos los productos. El índice de precio del consumidor solamente considera, ¿no?, lo que se consume en esa ciudad. Por eso es que hay variación entre lo que se consume en Lima, lo que se consume en Chiclayo, en Piura, ¿no? Cada ciudad tiene sus propias costumbres de consumo, pues, ¿no? ¿Ven? Ya más o menos se entendió la respuesta. Hola. Hola. Sí, profesor. Y se entendió la respuesta, ¿no? De que la diferencia es esa, bueno, de que el deflactor se incluye en todos los productos, sin excepción, ¿no? Todos los que sirven para calcular el PBI, pues, ¿no? En cambio, el índice de precio del consumidor solamente lo que la persona promedio consume en esa ciudad, nada más. Ya que hay muchos productos que no se consideran en el índice de precio del consumidor, pues, ¿no?, que sí son considerados en el deflactor, pues, ¿no? Bien, vamos a proceder a pasar a la asistencia. Alvite Soto. Presente, profesor. A ver, antes de que empiecen a retirarse, estamos calificados los exámenes de este fin de semana. Ya terminé, me imagino que han visto sus notas. Me gustaría que después de que paso la asistencia se queden Rojas Mantilla José, Zambrano Ruiz, Padilla Colchado, Panduro Azabache, Paredes Leiva, Monzón Amaranto, Pretel Velázquez, Argomedo Salazar, Morales Arzabe, Quiroz González, Tancarín Aley, ¿no? Quiero conversar un ratito con ellos, ¿no?, después que paso a la asistencia, ¿ya? Se queda. Argomedo Salazar. Hola. Argomedo Salazar. Presente, profesor. Bien. Álvaro Blas. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Calderón Villarrota. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Cárdenas Contreras. Buenos días, Cruz Córdoba. Buen día, profesor, presente. Buenos días. Domínguez Paz. Buenos días, profesor, presente. Honor Aguilar, buenos días. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Sara Rodríguez. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Loyola Rodríguez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Manayén Cisa. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Monzón Amaranto. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Morales Arzabe. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Muñoz Díaz. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Núñez Gil. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Padilla Colchado. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Panduro Azabache. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Paredes Castañeda. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Paredes Renzo. Perdón, Paredes Leiva. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Pretel León. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Pretel Rondón. Presente, profesor, buenos días.
Buenos días, Platino Velázquez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Quiroz González. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Renzo Ortega. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Diego Narváez. Buen día, profesor presente. Buenos días, Rodríguez Calderón. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Rodríguez Cristín. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Rosa Mantilla. Rosa Mantilla. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Salinas Azañero. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Sánchez Piña. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Catarina Lee. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Ulloa Chero. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Vázquez Marón. Ahí está en el chat, Arana Arana. Buenos días, profesor presente. Buenos días, Soprano Ruiz. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Abel Zapata. Presente, profesor, buenos días. Bien, guardaba nuestra asistencia. Dejamos de presentar. Bien, entonces, si quedan un ratito los que los nombré, quiero conversar con ellos un ratito y el resto ya se puede retirar. Dime, Manaya y César. Profesor, le quería comentar que, muy independiente de mis compañeros, yo le quiero hacer una consulta de manera personal. No sé si también me podría quedar, por favor. A ver, no sé, depende del tiempo que nos demoremos pues con el grupo. O te quedas pues. Ya, profesor. Le espero entonces. Ya. Profesor, también me gustaría hacerle una consulta, no sé si tendrá tiempo. Yo puedo esperar. Quédense ahí con el grupo. Quédense ahí con el grupo. Que he nombrado. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Bien, hasta luego, hasta luego.